Mateo 6, del 9 al 15. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Al estar leyendo esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, del Sermón del Monte, pero no solamente el Sermón del Monte, sino toda la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y poder mirar los evangelios, principalmente cuando miramos la vida y la obra de Jesús, lo que vino a hacer cuando estuvo en este mundo, lo que vino a enseñar. Podemos notar una cosa, yo he podido mirar algo y que podemos decir con toda certeza de que el Señor Jesucristo, cuando vino a esta tierra, vino a revolucionar o a transformar la manera en que las personas estaban viviendo la religión. Si leemos los evangelios, hermanos, y usamos la imaginación, podemos mirar el tremendo impacto que causó, no solamente su enseñanza, sino su manera de vivir. Enseñaba la palabra de Dios, pero también él mismo era un ejemplo vivo de la doctrina que él traía. Entonces era algo completamente diferente a lo que había en ese tiempo, a la manera en la que se estaba viviendo la religiosidad, la manera en que los maestros estaban enseñando la palabra de Dios, las motivaciones con las cuales lo hacían, y que es lo que hemos estado mirando en esta sección del Sermón del Monte que empezamos en el capítulo 6, cómo la gran motivación de los maestros era simplemente promocionarse ellos mismos, que la gente los reconociera. Dios no era el centro de su enseñanza ni de sus vidas. Ellos eran el centro ellos se habían puesto en el centro de la enseñanza, anhelaban, deseaban ser vistos por toda la gente. Y Dios únicamente era un concepto, una idea que usaban ellos a su favor. Pero vino Jesús, hermanos, y todas esas cosas comenzaron a cambiar. Sus enseñanzas fueron muy impactantes, hermanos, muy fuertes, muy serias, muy directas a las personas. De hecho, cuando nosotros nos fijamos la manera en que Él se dirige a estos hombres, a los escribas y a los fariseos, pudiera parecernos a nosotros grosero, ¿verdad? Una manera grosera de llamarles a ellos sepulcros blanqueados, hipócritas. Pero lo que estaba haciendo el Señor, hermanos, al hablarles con esas palabras, porque ellos habían caído en un punto de endurecimiento en su corazón que algo menos no les iba a hacer absolutamente ningún impacto en sus vidas. Entonces lo que Él quería hacer con ellos era moverles el piso, ¿verdad? Para que ellos pudieran darse cuenta de la condición en la que habían caído, la frialdad, la dureza de sus corazones, lo superficial, lo externo, de la manera en que ellos estaban enseñando y la manera en que ellos estaban viviendo. Pero podemos mirar nosotros tristemente cuando estudiamos la palabra de Dios, los evangelios, que se mantuvieron en ese endurecimiento de corazón, que no se movieron de ahí, ¿verdad? Aunque tenían las pruebas enfrente de ellos, miraban con sus ojos, escuchaban con sus oídos al Hijo de Dios, a Dios mismo encarnado, y finalmente ellos terminaron con un corazón endurecido. Pero también estaban sus discípulos ahí, un pequeño grupo de personas, y que podemos decir también que fueron poquitas personas, ¿verdad? Al ir Jesús a la cruz y al morir, podemos decir que no fueron muchos, que fueron unas cuantas personas las que quedaron convencidas, ¿verdad? Y aún así miramos las dificultades con las que estos hombres
caminaron sus primeros pasos después de que el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario, mas sin embargo Dios había hecho una obra poderosa en sus corazones, había comenzado la buena obra. Dios había permitido que ellos escucharan la voz de Dios, que fueran sensibles a la voz del Espíritu Santo. Entonces en esa condición nos encontramos nosotros también, hermanos. No solamente nosotros, cualquier persona que en cualquier lugar, en cualquier iglesia, en cualquier lugar que se proclama la palabra de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, puede haber corazones endurecidos, corazones que hayan llegado a tal grado de endurecimiento en su corazón que nada les haga mella en sus vidas, ¿verdad? Puede haber personas que hayamos practicado, ¿verdad? Incluyéndonos, tal vez en otro tiempo también, que hayamos practicado la vida religiosa de alguna manera y que la hayamos abrazado aún equivocadamente y cuando el Señor viene con su palabra nosotros decidimos permanecer así, ¿verdad? Pero que Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos, y que seamos de esos discípulos que anhelaban conocer más al Señor, que estaban dispuestos a despojarse a sí mismos y recibir la enseñanza de su Maestro. Vino a corregir entonces, hermanos, algo que estaba mal. Eso yo creo que sí tenemos que irlo meditando paso a paso mientras estudiamos la palabra de Dios, porque nosotros no solamente la oímos, ¿verdad? Sino la razonamos, ¿no? La pensamos, la escuchamos y la razonamos. Y hemos llegado a una conclusión hasta este momento de que las cosas no estaban bien, que no estaban marchando bien, que la enseñanza, que la práctica de la religión no estaba bien, que se cumplía lo que el Señor había dicho en su palabra: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y nosotros también hemos dicho, hermanos, que hacemos muchas cosas también como cristianos, como hijos de Dios, pero que llega el tiempo donde nosotros tenemos que revisar, ¿verdad?, lo que estamos haciendo, y tenemos que revisar también cómo lo estamos haciendo, y tenemos que revisar la motivación con la que nosotros las estamos haciendo. Y si podemos llegar a una conclusión en un momento dado, en nuestras vidas personales, cada uno de nosotros, y poder decir: creo que no estoy muy bien, creo que hay cosas que hay que corregir, que hay cosas que hay que enmendar el camino, porque la palabra de Dios, el Señor Jesucristo, su enseñanza, así nos lo muestra. El principal motivo que Jesús vino, hermanos, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a morir para darnos salvación. Pero recuerde que anduvo 3 años y medio predicando el Evangelio, predicando ese mensaje de salvación, al mismo tiempo enseñando a un grupo de personas la doctrina correcta. Porque hay una doctrina correcta que en este tiempo se malinterpreta, se malentiende cuando uno hace mención acerca de eso, pensando que la persona que menciona eso, o el pastor o el maestro que menciona o enseña eso, pareciera como que se adjudica la verdad absoluta para sí mismo, ¿verdad? Y los demás están mal. Mas, sin embargo, lo que tratamos de hacer, o por lo menos lo que un servidor trata de hacer, es escuchar, ¿verdad?, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y poder ubicar el rumbo, el camino que Él nos marca a todos nosotros. Entonces, como pastor de esta congregación, venir y proclamar, ¿verdad?, lo que en el escudriñar de la palabra de Dios y en el conversar con otras personas, el leer a otros siervos de Dios, podemos llegar a una conclusión que hay una doctrina correcta y que nos conviene a todos caminar en ella. Amén. Porque ¿qué es a lo que lleva una doctrina incorrecta, hermano? ¿Qué es a lo que lleva una enseñanza equivocada? Pues nos lleva a prácticas equivocadas de una vida cristiana. Una enseñanza incorrecta de este púlpito hacia allá lleva a prácticas incorrectas. O sea, hay un camino
el canto que cantaban nuestras hermanas, el canto nuevo que nos compartieron. Él es el camino, la verdad y la vida. Hay un camino, ¿verdad? Pero hay una enseñanza que nos lleva por ese camino. Pero hay otras enseñanzas que nos pueden sacar de ese camino y nos pueden desviar para otra dirección. Y en este punto de la oración, hermano, que es un punto vital para todos nosotros, porque es nada menos que la manera en que nosotros nos comunicamos con Dios, ¿verdad? Es la manera en que nosotros manifestamos que verdaderamente tenemos una comunión con Dios, que hemos conocido a Dios como nuestro Señor y como nuestro Salvador, y que anhelamos y que deseamos tener momentos con Él, en su presencia. Creer verdaderamente por fe, por la fe que se nos ha sido dada, creer verdaderamente que es real, que verdaderamente nosotros, literalmente, podemos nosotros pasar un tiempo en la presencia de Dios, que podemos tener comunión con Él, que por medio de la oración, hermanos, nosotros podemos llegar delante de Él con un corazón sincero, trayendo todas nuestras dudas a su presencia y decirle a Él que corrija nuestros caminos si es que nosotros estamos mal. Esta es una petición que yo constantemente hago delante del Señor, diciéndole: Señor, corrígeme. Entonces este punto es vital. Y la semana pasada que hablábamos la palabra y hacíamos una pregunta: ¿cómo oramos? Ni siquiera vale la pregunta, hermano, ¿estás orando? Creo que es válida la pregunta, pero como creyentes, como cristianos, deberíamos de dar por hecho, ¿verdad?, de que estamos orando, y entonces hacer la pregunta: ¿cómo oramos? ¿Cómo nos estamos presentando nosotros delante de Dios? Y ese es un punto que el Señor Jesucristo, importante, vino a corregir en el pueblo de Israel, con la enseñanza de la palabra de Dios y con su propia vida, con sus propios ejemplos, en este caso, de la oración misma. Porque Jesús, aunque era el Hijo de Dios, aunque era Dios encarnado, viviendo entre los hombres, nuestro Señor Jesús llevaba una profunda vida de oración. Si queremos buscar un ejemplo de oración, sí es bueno que busquemos a siervos que Dios ha usado, ¿verdad?, tremendamente a lo largo de la historia de la iglesia cristiana. Pero no hay mayor ejemplo que nosotros vayamos a la misma persona de nuestro Señor Jesucristo y podamos mirar la manera en que Él oraba, las motivaciones en que Él oraba, porque gracias a Dios la palabra de Dios nos registra las palabras, hermanos, literales que Jesús utilizaba cuando Él oraba con el Padre. Palabras de solemnidad y de reverencia total hacia Dios, aunque Él era el Hijo de Dios, era Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, que estando aquí en la tierra ocupaba conectarse, tener intimidad con el Padre por medio de la oración. Entonces no hay mayor ejemplo, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo. En Marcos capítulo 1, verso 35, si me acompañas para allá, por favor. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. En Juan capítulo 17 tenemos una oración de nuestro Señor Jesús, hermanos, en donde podemos mirar el contenido de la oración de nuestro Señor Jesucristo. Y una de las cosas, que no lo vamos a leer todo, pero una de las cosas que nosotros podemos mirar aquí en esta oración es el desprendimiento completamente de todo deseo de pedir cosas para sí mismo. El desprendimiento total de nuestro Señor Jesucristo para hacer peticiones para su propia persona. Aunque al estar hablando yo estas palabras, y tal vez si tú estás leyendo al mismo tiempo y te estás fijando que en los primeros capítulos, precisamente lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo, en los primeros versículos, está hablando acerca de sí mismo y está pidiendo algo para sí mismo. Dice:
Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Jesús está pidiendo por sí mismo, pero recordemos que el Señor está a unas horas de ir a la cruz del Calvario, a dar su vida por toda la humanidad, a dar su vida por ti y por mí. Por eso el Señor Señor Jesús le dice al Padre, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Entonces, en el ejemplo que nosotros tenemos de nuestro Señor Jesucristo, en la manera que Él oraba y la manera que Él lo hacía, podemos mirar un desprendimiento de todo egoísmo, de pedir para sí mismo. Y algo que nosotros debemos de analizar en nuestras vidas, al hacernos esta pregunta de cómo estamos orando, cómo oramos, y escudriñemos nuestras oraciones que hacemos, si no es acaso que nuestras oraciones están cargadas de peticiones para nosotros mismos, si no es acaso que estamos orando nosotros porque anhelamos y deseamos cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el reino de Dios. Porque si nosotros oramos, si tú oras por ti mismo y le dices al Señor, Señor, hazme un siervo tuyo, quiero conocer más de tu palabra, quiero entenderla, quiero comprenderla, quiero que se me pegue la palabra de Dios, deseo entenderla más, ayúdame, lléname con tu presencia, con tu palabra, porque quiero servir a los demás de una manera efectiva, de una manera más eficaz. Entonces estamos orando por nosotros mismos, pero al mismo tiempo es una oración desprendida de deseos egoístas hacia nosotros mismos, porque estamos pidiéndole a Dios algo para nosotros, que nos va a servir a nosotros para hacer bendición para los demás, que es lo que Jesús estaba haciendo al principio de la oración de Juan 17. Pero ¿cuántos de nosotros cargamos nuestras oraciones por necesidades materiales que son válidas y que vamos a leer unos momentos más? ¿Cuántos de nosotros cargamos nuestras oraciones con deseos egoístas que manifiestan únicamente que nuestro radio de acción es muy limitado y que se limita únicamente en un pequeño círculo donde nosotros nos movemos, y que no manifiestan esas oraciones que tenemos una preocupación genuina por las demás personas que nos rodean? Cuando nosotros empecemos a orar y miremos nuestras limitaciones, hermanos, en cómo nosotros somos, lo que nosotros tenemos, entonces nosotros vamos a acudir delante de Dios pidiéndole al Señor que nos dé aquellas cosas de las que nosotros carecemos para poder nosotros servirle de una manera más eficaz. En Lucas capítulo 11, en el verso 1, dice así la palabra de Dios. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces, no nos dice el nombre del discípulo que fue con Jesús y le dijo, Señor, enséñanos a orar. Pero seguramente este discípulo estaba mirando a Jesús que estaba orando. Estamos diciendo que vivían en una época donde la práctica, en este caso de la oración, se había desviado terriblemente. Aquellos hombres se paraban en las esquinas, levantaban el pecho y levantaban la barbilla de la cabeza y empezaban a orar en los lugares más concurridos y empezaban a elogiarse a ellos mismos. Pero ¿qué mirarían en la persona de nuestro Señor Jesucristo, postrado, parado? Pues la palabra de Dios nos dice que en el huerto de Getsemaní el Señor se postró con su rostro en la tierra y comenzó a orar al Padre. ¿Qué diferencia miraban los discípulos en la manera de orar de los líderes aquellos al mirar a nuestro Señor Jesucristo? Seguramente lo primero que miraban era una genuina comunión con el Padre. Era un fervor, una verdad. Este hombre está hablando con alguien, literalmente. Está hablando con Dios. Es una oración sencilla, pero una oración profunda, una oración verdadera.
Está comunicándose con Dios. Señor, enséñame a orar. ¿Por qué? Porque tal vez miraban sus propias limitaciones, la manera que ellos lo habían estado haciendo, la manera que ellos les habían enseñado largas oraciones a la hora de comer, ya armadas, ya escritas en un libro que los judíos tenían, una oración para cada hora del día. Cuando miraron aquello fresco, aquello natural, aquello espontáneo, al mirar a la persona de nuestro Señor Jesucristo, este hombre, este discípulo, y que seguramente los demás discípulos también en el mismo sentir, Señor, enséñanos a orar. Porque más como asumirnos como tremendos hombres o tremendas mujeres de oración, lo que nosotros tenemos que ver realmente es nuestra incapacidad, nuestra deficiencia en la oración. Creo yo firmemente que aunque transcurran los años en la vida, jamás vamos a llegar a un punto. No podemos llegar ahí, no nos conviene, porque seguramente vamos a estar engañados al decir, que he logrado todo lo que se tiene que lograr en la oración, he llegado a la cima, al pináculo. No necesito nada más. La verdad de las cosas es que como en la oración, como en otras muchas cosas, como creyentes, como cristianos, nosotros debemos de presentarnos delante de Dios siempre con un sentimiento de incapacidad, de insuficiencia. En esta mañana yo al estar aquí, hermanos, hablando delante de ustedes, a mí me gustaría que mi vida de oración fuera mejor. Porque es bueno estudiar la Biblia, estudiar la palabra de Dios. Es bueno escudriñar, conocer palabras, significados, conocer más o menos cómo la técnica, por decirlo de esa manera, para sacar un sermón de la palabra de Dios. Pero ¿de qué me sirve si no tengo comunión con Dios? En Hechos capítulo 4, la oración de los discípulos, cuando estaban siendo perseguidos y se reunieron a orar, Señor, que tu diestra poderosa se levante y mandes que hagas milagros y maravillas, mientras tus siervos predican tu palabra. Sin la oración, hermanos, realmente estamos ausentes de lo principal, que es la presencia de Dios en nuestras vidas. El Señor Jesucristo les enseña a sus discípulos a orar. Quiere decir, hermano, que tenemos que aprender a orar. Quiere decir que hay una enseñanza acerca de la oración. Y en el versículo 9 dice, ustedes pues orarán así. O sea, no van a orar así, pero van a orar de esta manera. El Padre Nuestro, hermanos, ¿quién no conoce el Padre Nuestro? ¿Quién no lo ha repetido más de alguna ocasión, verdad? Pero el Padre Nuestro, la intención del Padre Nuestro al enseñar a nuestro Señor Jesucristo no era esta. No era apréndanse esta lista, memorícenla y repítanla. Este no era el propósito de nuestro Señor Jesucristo. El propósito de nuestro Señor Jesucristo es presentar un modelo de oración. Ustedes pues oraréis así. Sabes que de cuando en cuando, aunque Dios aclara las cosas al ser humano, pero de cuando en cuando, con los años, el hombre va repitiendo los mismos errores y va cayendo en las mismas fallas. Y como en este tiempo que vivimos, lo que les comentaba, la repetición de esta oración. Pero trasladémonos a la iglesia evangélica, a la iglesia cristiana, que oramos conforme oímos a orar al pastor, que oramos conforme oímos a orar a las demás personas, y así nosotros comenzamos una vida de oración. Repetimos palabras que nos agradan, que creemos que están bien, y hacemos de ellas un modelo de oración. Entonces aprendemos tal vez, hermanos, la verdad de las cosas es de que muchas personas oran con sinceridad, que lo hacen con fervor, pero lamentablemente de una manera equivocada, como vamos a mirar ahorita en unos momentos más. Yo siempre me he imaginado y he pensado
¿Qué estará pensando el Señor cuando escuche ese tipo de oraciones? Perdóname la expresión, pero muchas de las veces ridículas delante de Él. Que pareciera que le estamos dando órdenes a Dios, ¿verdad? Hazlo ya, ahora. Conocemos el caso de hace meses atrás, hace poquito más de un año, este cantante famoso que enfermó y como muchas personas empezaron a orar por él, casi ordenándole a Dios que hiciera un milagro en esa persona. Y todos recordamos las palabras de aquella mujer cantante, ¿no? Cristiana. No vamos a aceptar un no por respuesta. Yo me pregunto, ¿qué cara pondría el Señor o con qué oídos escucharía esa oración? Por eso el Señor dice en su corrección, ustedes van a orar así. Y lo primero que nosotros miramos aquí en la oración, en el modelo de oración que nos presenta nuestro Señor Jesucristo, es precisamente esto, una oración desprendida de nosotros mismos. Todos nosotros que estamos aquí en esta mañana reunidos somos personas con un montón de necesidades, hermano. Todos los que estamos aquí reunidos tenemos un montón de cosas que nos agobian. Problemas económicos, problemas familiares, problemas físicos, problemas de todo tipo que nos agobian. Podemos decir que de alguna manera es normal que lleguemos con ansiedad delante de Dios en un tiempo de oración y siquiera antes de caer de rodillas empezamos nosotros a bombardear, ¿verdad? Aquel lugar donde nosotros estamos con peticiones de todo tipo, necesidades justas que nosotros tenemos. Pero fíjese cómo el Señor nos dice, ustedes pues orarán así, primeramente, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Este es un reconocimiento, hermanos, primeramente, cuando estamos entrando en la presencia de Dios, es un reconocimiento, es un entrar en un entendimiento de con quién nosotros estamos tratando. Que estamos tratando con un Dios santo, con un Dios puro, con un Dios poderoso. Cuando habla Padre nuestro que estás en los cielos, no está hablando precisamente diciéndonos el Señor, enseñándonos que Dios vive en los cielos, sino nos está hablando de la naturaleza de la persona con la cual nosotros estamos tratando. Que estamos tratando con un Dios magnífico, un Dios fuera de todo conocimiento, de todo razonamiento humano. Que estamos hablando con un ser divino, con Dios, ni más ni menos, que está en un plano completamente diferente, completamente distinto de todos nosotros, que comparándonos con Él está allá, nosotros estamos aquí en la tierra, llenos de aflicciones, llenos de necesidades, llenos de pecados en muchas veces. Cuando entren en oración, dice el Señor Jesucristo, tengan conciencia de que van con el Padre y que Él está en los cielos, y que ustedes están aquí en otra situación. Entremos con reverencia delante del Señor, con respeto, con reverencia, con temor delante del Señor. Resistir la tentación, hermanos, de llegar con palabras, bombardeando aquel lugar con nuestras necesidades y tratar de guardar silencio un momento. Respirar hondo delante de la presencia de Dios y meditar precisamente en esa verdad, en esa realidad, delante de quien nosotros estamos. En ese momento que estamos postrados delante de Dios, meditar en el Señor y meditar en nosotros mismos. ¿En qué condiciones vamos nosotros delante de Dios? ¿Cómo estamos cuando llegamos delante de la presencia de Dios? La semana pasada terminé con algo que quiero recordar en esta mañana, porque es importante, hermano, es importante que nosotros sepamos o que recordemos que nosotros tenemos un privilegio como cristianos, como hijos de Dios. Es ese privilegio de presentarnos delante de Él como hijos, como un hijo a un padre. Que nosotros entendamos que tenemos
que tenemos el derecho, hermanos, porque concedido por Dios para nosotros, que no lo merecíamos, pero que Dios en su gracia y misericordia nos concedió el gran privilegio de poder ser hechos hijos de Dios. Y que como hijos de Dios, todos nosotros que estemos aquí, que hemos sido adoptados por el Señor como hijos, tenemos nosotros esa gran bendición de que podemos entrar delante de su presencia. Y que si hay pecado en nuestras vidas, que va a ser lo más seguro la mayor parte del tiempo, en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes, sabemos que tenemos un abogado al lado del Padre, de nuestro Padre, que intercede por cada uno de nosotros. Y que podemos nosotros entrar en su presencia con esa confianza, como un hijo entra con su padre. Y que tal vez muchos de nosotros no tengamos la experiencia de haber tenido un buen padre terrenal. Y que tal vez asociamos, ¿verdad? Asociamos que no podíamos llegar con nuestro padre con confianza, sino que llegamos con un temor no precisamente reverente, o que simple y sencillamente no podíamos llegar con él porque estaba ausente o por X o por cualquier situación. Pero que es importante al meditar esto, que estamos hablando de otro tipo de padre, de un padre que está en los cielos, un padre que nos ha comprobado su amor al enviar a su Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros. Y decíamos la semana pasada que esta gran verdad, hermano, de que todo mundo, toda criatura, podemos decir de alguna manera que somos hijos de Dios en cuanto a la creación, de que hemos sido creados por Él, porque Él es Padre de toda la creación. Pero no podemos decir que todos somos hijos de Dios en cuanto a que Él nos ha adoptado como sus hijos. Esa es una gran realidad, una gran verdad que tenemos nosotros que conocer, que entender, que saber. Yo les decía la semana pasada, en mis tiempos de rezos que yo tenía, hoy yo sé que Dios no atendía mis oraciones. Porque a veces fuera de esos rezos que yo me aprendía, a veces que yo tenía necesidades y me acercaba a Dios con esas palabras: Señor, ayúdame en esto otro. Yo no dudo que Dios en su soberanía y en su misericordia, por su gracia y por su misericordia, en algunas ocasiones ayude a algunas personas que no son verdaderamente sus hijos, pero no es esa la regla. En Juan capítulo 9, verso 31, Dios, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Sabemos, dice este hombre, que Dios no oye a los pecadores. O sea que Dios todo lo escucha, todo lo oye, pero Dios no atiende a sus oraciones. Ahora todos nosotros somos pecadores, ¿verdad? Pero aquí la diferencia que nosotros podemos mirar en la palabra de Dios, que Dios no oye a pecadores que no hayan sido redimidos con la sangre de Jesucristo. Porque ¿cómo nos podemos nosotros describir como cristianos pecadores? Se los he dicho algunas veces, podemos nosotros describirnos como, yo me puedo describir como un pecador redimido con la sangre de Jesucristo. Entonces Juan capítulo 1, versículo 11 y 12, pasaje tan conocido que nos dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron le dio la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces ese es un derecho que nosotros tenemos y que no nos lo ganamos nosotros por méritos propios, sino que fue por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esta es una gran realidad, una gran verdad que nos sirve a nosotros para poder entender ese derecho del que nosotros tenemos y que podemos usar, pero también para decirle a las personas en el amor de Dios, en el amor de Jesucristo, porque cuántas veces hemos escuchado a personas decir, y le he estado pidiendo a Dios, personas que no han rendido su vida a Jesucristo, porque si nosotros meditamos en esto, hermano, ¿cómo puedo yo vivir mi vida como yo quiero, como yo deseo, haciendo mi voluntad y lo que yo quiero, conociendo que hay un evangelio, que hay una palabra que Dios me pide a mí que me rinda a Él, mas sin embargo yo la rechazo
Rechazo eso, pero sí deseo, pero sí quiero ese beneficio de la oración, quiero pedirle a Él para que cumplan mis necesidades. Pues simple y sencillamente no hay un compromiso de ese tipo entre Dios y las personas. El compromiso que Dios hace, hermanos, es con sus hijos y con sus hijas. Romanos capítulo 8, versículo 15. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí, hermano? Todos ahora, ¿no? Es que es una realidad, hermano, eso es una verdad. Y probablemente se vayan a encontrar con otra enseñanza que dice lo contrario, porque sí la hay, que habla de la paternidad universal de Dios. Y que esa paternidad universal de Dios incluye la salvación universal, ¿verdad? Que simplemente la gente es salva y viene a ser hijo de Dios porque un día Jesús vino a morir en la cruz del Calvario, y esa muerte nos abarca absolutamente a todos, aunque vivamos como querramos vivir, aunque le demos la espalda a Dios y aunque no creamos ni siquiera en Él, pero eso no puede ser posible y no es lo que la palabra de Dios nos dice. Romanos 8:15, el 14, perdón. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. No hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino hemos recibido el espíritu de adopción por el cual nosotros clamamos, Abba Padre. Fíjese, podemos utilizar las mismas palabras que nuestro Señor Jesucristo usaba con el Padre cuando le decía Abba. Y la mayoría de nosotros sabemos lo que estas palabras significan. Era una intimidad tremenda entre Él y el Padre. Era algo así como decirle papito, papi, querido. Era una intimidad que el Señor nos da a nosotros, la gran bendición que podemos usar al haber recibido al Señor en nuestros corazones, al haber abierto nuestro corazón, haber pedido misericordia y perdón por nuestros pecados. Entonces el Señor puso su Espíritu Santo en nosotros, que es el que nos impulsa a nosotros a clamar, Abba Padre. Cuando yo no era creyente, yo no podía hacer eso. ¿Qué era lo que a mí me impulsaba a clamar? Dios mío, ayúdame. Era mi necesidad y nada más que mi necesidad. Era mi egoísmo, era el deseo de querer estar bien, de querer sobresalir en algunas partes, de querer suplir mis necesidades, pero no era un deseo de afiliación con el Padre, de una intimidad con el Padre. Fíjese, el Señor no solamente nos enseña a orar, sino que nos pide que oremos. El Señor en el Antiguo Testamento nos dice, buscadme y viviréis. Nos llama continuamente a nosotros como hijos a que le busquemos, a que oremos. Jeremías 33:3, versículo tan conocido, ¿verdad? Clama a mí y yo te responderé. Aunque son unas palabras específicas para el profeta Jeremías, creemos firmemente que podemos hacer uso de ellas cuando el Señor nos dice, clama a mí. ¿Y qué significa clama? Clama no significa háblame, no significa dime, significa desde lo más profundo del corazón, como un gemir, como un grito de lo más profundo de tu corazón en necesidad. Clama a mí. ¿Y cuál es la promesa de Dios? Yo te responderé. ¿Por qué el Señor Jesús nos enseña a orar? Porque el Señor va a escuchar nuestras oraciones si somos hijos e hijas. Nosotros no necesitamos declarar que Dios es santo para que Él sea santo. Él ya es santo. Pero debe haber un anhelo en nuestros corazones, un deseo de que todo mundo reconozca su santidad, de que todo mundo llegue a ese entendimiento y pueda reconocer que Dios es santo. Señor, que tu nombre sea reverenciado, sea reconocido en todas las naciones y por toda gente y por toda persona.
Esa es la oración. Fíjese lo que estamos leyendo. Todavía no hablamos acerca de nada, acerca de nosotros mismos. Nuestro gozo, hermanos, nuestra satisfacción, nuestro centro es Dios mismo. Nosotros encontramos nuestra plenitud, nos encontramos nuestro gozo, si le podemos llamar, si le queremos llamar así, nuestra felicidad. No la encontramos en nuestro esposo, en nuestra esposa, en nuestros hijos, lo encontramos en Dios mismo. La felicidad en la paternidad, en el tener un esposo, en tener una esposa nos lleva al entendimiento que todo eso se lo debemos a Dios, a la bondad y a la misericordia de Dios. Y que si no lo tenemos, que si no hay un esposo, que si no hay una esposa, que si no hay hijos, que si no hay esto y que si no hay lo otro, nuestra felicidad no se centra en esas carencias, sino se centra en Dios. Porque en Dios, hermanos, Dios es suficiente para todos nosotros. Y esa es una gran carencia que nosotros tenemos como iglesia. ¿Por qué no encontramos plenitud en el cristianismo? ¿Por qué no nos sentimos satisfechos? ¿Por qué sentimos todavía que algo nos falta? Una cosa es no conformarnos y decirle al Señor, Señor, yo sé que necesito más, que me falta más. Pero otra cosa es sentirnos insatisfechos con el servicio a Dios, con el ser un discípulo de Jesucristo, porque tal vez Dios no ha llegado a ser suficiente para nosotros. Podemos perder muchas cosas, hermano. Y aunque suene como una frase trillada, pero verdaderamente si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La palabra de Dios dice que un día el Señor va a venir por su iglesia, por su pueblo, y va a establecer su reino un día por los siglos de los siglos. Ese es un deseo que debe haber en nosotros, hermanos, en nuestros corazones. ¿Qué dice el apóstol Juan en los últimos versículos del Apocalipsis? Señor, ven Señor Jesús. Y más cuando miramos las situaciones que estamos viviendo en este mundo, hermano. No solamente las situaciones naturales que a todos nos afligen, aunque no seamos cristianos, creyentes. Pero una realidad con nosotros como cristianos, como hijos de Dios, que el Señor lo dice aquí en el Sermón del Monte, en los primeros versículos del capítulo 5, y que es la segunda bienaventuranza, cuando dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Si no lloramos, hermanos, por lo que nos rodea, tenemos que escudriñar nuestro corazón. No solamente sentir el celo, ¿verdad?, por las cosas que están pasando y decir esto está mal, hay que predicar la palabra para contrarrestar aquellas cosas que están pasando, sino tener un gemir, un lloro por la situación que este mundo está viviendo. Nuestros hijos corren peligro terriblemente, hermano. Es algo que he estado meditando mucho. La ideología de género está penetrando, pero si de una manera, mientras nosotros estamos distraídos en otras cosas, nuestros hijos están absorbiendo de no sé dónde esa información. Este joven que tiene millones de seguidores, simpático, Ricky Martin. El día de ayer miré un comentario de él, hablando en contra de la Biblia, de la palabra de Dios. No podemos regirnos por lo que la Biblia dice. Yo me pregunto cuántos de nuestros hijos son seguidores de este joven. Eso es un lloro, hermanos, un lloro. Señor, ven. Pero ¿sabes una cosa? Sería un poco cobarde. Señor, ya que se acabe este sufrimiento, ven, yo me quiero ir. O ven, o llévame, ¿verdad? Porque tu reino está mejor. Dice la palabra de Dios que ya no va más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. A mí me daba coraje, hermanos.
cuando miro a las muchachitas con un pañuelito verde colgando, pero he clamado a Dios para que Dios cambie ese sentimiento y que pueda yo sentir un dolor por cada joven que se amarra un pañuelo verde sin saber que está rebeldía completamente contra Dios, atentando contra Dios, las maneras en que piensan, en su ideología. Ver jovencitas de 19, 20 años, inteligentes, intelectuales, con esa ideología, con ese pensamiento. Nosotros tenemos que orar, hermanos, no para irnos, o para que ya se acabe, aunque debe de ser un anhelo en nuestro corazón, sino tenemos que orar para que el reino de Dios se establezca en los corazones de cada una de esas personas. Tal vez en mis tiempos no estaba tan fuerte eso, pero había otras ideologías que no le llamaban ideologías, simplemente era una manera de vivir desordenada, y yo caminaba por ahí. Su gracia y su misericordia le conocí a Él, pero esa es una oración que nosotros tenemos que hacer antes de decirle: Señor, no tengo para la luz, no tengo para el gas, no tengo, mi esposo no me habla, Señor, o quiero un esposo, quiero una esposa. Esta es la oración que el Señor nos dice: ustedes pues oraréis así: venga tu reino, Señor, establece tu reino en los corazones de aquellos que no te conocen, que están perdidos en sus delitos y en sus pecados, que por causa de no conocerte van en pos de cosas que no te agradan a ti. Si somos cristianos, debe haber un gemir en nuestro corazón, un llanto y un dolor por la condición, hermanos, de personas que nosotros conocemos, y tener siempre presente en nuestras oraciones: Señor, venga tu reino al corazón de estas personas. La palabra de Dios dice, más bien de nuestro Señor Jesucristo, dice que Él, cuando empezó a predicar el Evangelio, decía: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y convertíos. Eso es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. El reino de los cielos está disponible para todas las personas. Es que el Señor ha bajado, nos dejó la palabra, nos dejó su Evangelio, su Espíritu Santo. Cuando se fue el Señor al Padre, dijo el Señor: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Id pues, vayan pues, y hagan discípulos. Ese poder, esa potestad, el Señor nos la ha dado a nosotros con ese propósito de predicar en el Evangelio. En Hechos capítulo 2, el Señor le dice 1 y 2: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que prediquen el Evangelio. No es el poder, hermano, no es el poder para hacer circos en la iglesia, para hacer tumbaderos de gente, para hacer supuestos milagros. No niego ni descarto que Dios pueda usar a alguien para darle sanidad a otra persona, pero ese no es el objetivo. Dios nos dio su palabra y el poder de su Espíritu Santo para predicar esa palabra, para poder decir a los muertos espiritualmente: levántate, y que ellos se levanten en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que Pedro y Juan le dijeron a aquel hombre? No tengo dinero, no tengo oro ni plata, pero en el nombre de Jesús te digo: levántate y anda. Por eso, la doctrina correcta, hermano, y la experiencia personal nos dicen a nosotros que esta palabra es verdadera. No tengo ningún empacho, hermanos, en decirles que estaba muerto en mis delitos y pecados, pero por lo mismo, para que la gloria de Dios se manifieste maravillosamente al mirar a un hombre perdido completamente, sus delitos y pecados. Pero el Señor, una vez que llega con su palabra: levántate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Ese es el poder de la palabra de Dios y el poder que el Señor nos ha dejado a nosotros. Lo único que nosotros tenemos que hacer es hacerlo, es activar, orar, meternos en oración con el Padre, buscar la presencia de Dios, el respaldo de Dios. Señor, dame tu respaldo para poder ir con esta persona y hablarle tu palabra, y seas tú quien nos levante de esa condición en la que está viviendo. Venga a tu reino, Señor. No podemos ser indiferentes, hermano.
a la triste situación que muchas personas están viviendo. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cuál será si pudiéramos imaginarnos un rostro tal vez de Dios, cuál será su semblante cuando escuchamos ciertas oraciones? O cuando estaba empezando la pandemia, yo creo que todos nosotros fuimos testigos, ¿verdad?, de una oración que hizo un personaje ordenándole al coronavirus que se fuera y declarando que así iba a ser. Esta es otra cosa donde nosotros también tenemos que aprender a llorar, hermano. Porque aunque no sucedió nada de eso, la inmensa gran mayoría de las personas que estaban ahí o que siguen a esa persona, siguen ahí. No solamente siguen ahí, sino que siguen orando así. Por eso les decía en un principio, es difícil a veces derribar los argumentos que están puestos en nuestra mente de una religiosidad. Porque a Dios no lo vemos, pero al líder sí lo vemos. Porque no tenemos intimidad con Dios, no conocemos a Dios, se nos hace más fácil seguir a quien sí vemos. Por su carisma, por su manera de hablar, por su manera de cómo dice las cosas, entonces le seguimos a Él. No importa que las cosas que dice no se cumplan, no importa que la palabra de Dios, los que tratan de corregirlos con la palabra de Dios estén en lo correcto, no importa nada de eso, lo vamos a seguir siguiendo. Cuando esta muchacha que oró según ella a Dios, diciendo que no iban a recibir un no de su parte, yo miré una entrevista que le hicieron a ella, y en vez de reconocer que se había equivocado, simple y sencillamente trató de justificar y de explicar lo que no se podía explicar. Porque hace falta humildad de corazón para poder reconocer que estamos equivocados. La oración de ninguna manera es para que se haga nuestra voluntad. El mismo Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní, la oración, ¿se acuerda? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero inmediatamente, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. ¿Cuántos oramos así? Señor, estoy pasando una enfermedad. Quiero vivir. Pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Se necesita una tremenda confianza en Dios, hermano. Se necesita entender que la voluntad de Dios, agradable y perfecta, es lo mejor que puede haber. Se necesita desprendernos de nuestro amor a las cosas terrenales, a este mundo, para poner toda nuestra confianza en Dios y poder orar de esta manera y decirle: Señor, hágase tu voluntad. Ustedes pues oraréis así: hágase tu voluntad en el cielo, así como en el cielo, también en la tierra. Así como en la presencia de Dios todo se maneja a la perfección, haciendo lo que Dios dicta, eso es. Allá no hay de que no. La palabra de Dios es amén, amén. Mas no es así aquí en la tierra, hermano. Un servidor no hago la voluntad de Dios de manera perfecta. Me atrevería a decir que ninguno de nosotros hemos alcanzado la perfección en la voluntad de Dios. Por eso, unos motivos de nuestra oración debe de ser esta: Señor, hágase tu voluntad. Cuando uno habla estas palabras, hermanos, a veces se nos viene a la mente y parece como si Dios nos quiere aguar la fiesta, ¿verdad? Pues tú quieres eso, pues no va a ser como tú quieres. O sea, no es eso, hermanos. O sea, Dios nos ama. Dios tiene cuidado de nosotros. Dios nos ha dado tantas cosas y nos va a seguir dando, hermano. A mí me ha bendecido con una hermosa esposa, hermano. Con unos hijos maravillosos, con nietos. O sea, Dios me ha dado cosas que no merecía, hermano. En su gracia y en su misericordia.
Y sé que me va a seguir dando más. Pero también sé que va a haber algunas cosas que no van a ser posible, que yo desee, pero que algunas cosas no va a ser posible que lleguen a mi vida, porque simple y sencillamente no es la voluntad de Dios, y nosotros tenemos que estar preparados para eso. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo. ¿Y cuánto ha transcurrido? Hasta que llegamos nosotros a nuestras necesidades básicas, necesarias, materiales que todos tenemos. Capítulo 7, verso 7, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El Señor nos invita a que nosotros le pidamos. ¿Tienes necesidades económicas? Pídele a Dios. ¿Tienes necesidad de trabajo? Pídele a Dios. ¿Tienes necesidades físicas, materiales? Pídele a Dios. Pero nosotros entendemos en qué punto de la oración están estas necesidades, y dice al Señor aquí al mencionar el pan nuestro de cada día, nos habla de que no entremos nosotros en un afán y en una ansiedad. Dame, Señor, lo necesario para subsistir. Verso 12, vamos a terminar ya. Y perdónanos nuestras deudas, porque nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbralos del mal. Amén, amén. Si algo hemos aprendido nosotros como cristianos, entre otras cosas, ha sido perdonar. Porque lo hemos experimentado, que Dios nos ha perdonado a nosotros de manera incondicional. Que Dios no llegó delante con nosotros y nos dijo: te voy a perdonar, pero recibimos ese perdón por gracia. Mas sin embargo sabemos que tenemos una responsabilidad. Una responsabilidad que cuando nos ofenden no tenemos ninguna otra opción, solamente una, que tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Esa no es una opción o algo que podemos nosotros escoger hacer o no hacer, porque si nosotros decidimos no perdonar y nos mantenemos así por el resto de nuestros días, entonces quiere decir que no hemos conocido el verdadero perdón de Dios. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para retenerle a alguien el perdón cuando Dios a nosotros nos ha dejado en completa y total libertad? Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Un temor profundo a fallarle al Señor. Si algo que nos debemos de guardarnos, hermanos, que Dios nos libre de fallarle a Él. No nos mete Él en tentación, sino pedirle al Señor: no nos pongas, no permitas que caigamos en una situación donde yo pueda alejarme de ti. El Señor Jesucristo vino a revolucionar, hermano, la vida religiosa de su tiempo. Pero no es una acción que se quedó allá en los tiempos de Jesús el Mesías. Es una obra que perdura hasta el día de hoy. Y como la historia de la iglesia cristiana a lo largo de los siglos, a pesar de la enseñanza tan clara y concisa de la palabra de Dios, los seres humanos tendemos a desviarnos y a equivocarnos. Por eso no solamente tenemos que escudriñarnos nosotros individualmente, sino como iglesia, y así lo ha hecho la iglesia a lo largo de la historia, escudriñarse en dónde están parados en la doctrina y en la práctica de la fe que nos ha sido dada. Y yo estoy completamente seguro de que vivimos en un tiempo donde la iglesia cristiana tiene que hacer un alto y reflexionar en los caminos que estamos tomando. Si es correcta la enseñanza que estamos proclamando, y si es correcta la manera en la que estamos viviendo la doctrina cristiana. Entonces la oración en esta tarde ya, hermanos, que sea la que hizo este discípulo, del cual no se nos menciona el nombre, que llegó con Jesús diciéndole: Señor, enséñanos a orar.